Sí, yo creo que sí. ¿Me escuchan, jóvenes? Ya recuperé la conexión. ¿Me logran escuchar? Sí, doctora, le escuchamos claro. Ya se escucha. O sea, podemos verla, pero no la escuchamos. ¿Ahí se logra escuchar, jóvenes? Ahora sí. Muchas gracias. Perdón, licenciado, ¿puede continuar con la edición, por favor? Sí, le comentaba que según lo que dice el texto que estábamos leyendo, la huelga es un cese de actividades de manera temporal por parte de 3 o más trabajadores y lo hacen, digamos, de manera de protesta, buscando defender los intereses y los intereses de los trabajadores que son parte de la empresa. Tomemos en cuenta entonces, jóvenes, que la huelga efectivamente, como mencionaba el licenciado, pues, es la paralización de las labores de los trabajadores de manera pacífica, como establece la ley, desde luego, y que para que una huelga sea declarada legal, tiene que cumplir con todos los requerimientos que establece el Código de Trabajo. Asimismo, también para que una huelga sea justa, los motivos en la organización tienen que ser imputables al patrón. Entonces, ese juego de términos quiero pues que nosotros manejemos de ahora en adelante pues de una manera correcta, ¿verdad? Existe la huelga laboral y el paro laboral. La diferencia consiste en que la huelga es la suspensión de las labores mantenida por los trabajadores y en este caso el paro laboral es la suspensión de las labores ordenada por la parte patronal. En los dos casos se dan las situaciones de legalidad o ilegalidad y de justicia o injusticia. En el caso de la legalidad es que para los dos movimientos en los centros de trabajo tienen que agotarse los procedimientos de conciliación señalados en la ley y también se tienen que agotar pues todos los parámetros que establece el Código de Trabajo. A ver, en el examen, bueno, no en el examen, en el taller corto, en la comprobación de lectura, preguntábamos cuáles son las limitaciones. Ciertos lugares de trabajo. Pues ella ya no se dedica a eso, me voy. No lo haré. Si buscas a mi mamá, Si no estoy mal, era, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de empresas de transporte, trabajadores que se dedican a prestar servicios de salud, por ejemplo, hospitales, clínicas, etcétera. Y si no estoy mal, también las fuerzas de seguridad son parte de las personas que no pueden trabajar en huelga. Exactamente, ajá, son pues las limitaciones, los trabajos en realidad pues, que no pueden estallar en huelga, pero ojo, por ahí leí y me llamó la atención pues en algunos talleres, en algunas comprobaciones que hacían mención de que no podían existir las limitaciones a la huelga en estos casos. Pensemos en las empresas de transporte, en las personas que laboran en el aseo público, las que prestan los servicios esenciales, la distribución de energía, de agua, pues por ahí mencionaban en los talleres que limitarlo, así como decir que no pueden estallar en huelga, pues sería algo inconstitucional. Pero en realidad ese artículo no va en contra de la Constitución, puesto que se determina que si van a estar en huelga, se tienen que coordinar los turnos para cubrir
servicios esenciales mínimos. Inconstitucional porque si está en la huelga tienen que dejar previsto todos los escenarios para que no se dé la interrupción de los servicios. Es el caso, pues, por ejemplo, usted ve cuando estallan las huelgas, por ejemplo, en entidades de salud pública y demás, pues no pueden paralizar las emergencias, no se puede cerrar el paso a las ambulancias, los médicos, el personal paramédico tienen que estar asignados por turnos para atender las urgencias de salud de la población. Entonces, no pueden totalmente cerrar los hospitales, sino pues este tipo de acontecimientos sí podrían ser ilegales. Muy bien, entonces veamos, ¿verdad? Ya con las ideas muy generales en relación a la huelga y al paro, ¿verdad? Con sus características de legales o ilegales o de justos o injustos, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son los medios que nos ofrece la ley para resolver este tipo de conflictos. Y algo que hemos trabajado durante todo el curso es tener presente de que en el desarrollo de todos estos conflictos siempre vamos a encontrar implícita la negociación, ¿verdad? En los conflictos laborales se busca sobre todas las cosas implementar la negociación, la conciliación, las mediaciones para poner fin a las controversias. Claro que, como lo comentaban ya ustedes en el chat para esta unidad, existen conflictos laborales de todo tipo. O sea, de hecho, la misma ley regula que hay conflictos laborales de carácter individual y conflictos laborales de carácter colectivo. En este caso, los conflictos laborales individuales pues, son aquellos que ustedes ven que estallan en los centros de trabajo entre un patrono, un trabajador, o entre trabajadores y demás, ¿verdad? Y la ley establece los medios para resolver ese tipo de conflictos, sin pues llegar en este caso a la terminación de la relación laboral. Sin embargo, si se da la terminación, la conclusión del contrato, y aún así existen conflictos, como ustedes han mencionado, por ejemplo, pelear pago de prestaciones, que de hecho pues, las prestaciones no están sujetas a que se peleen porque es algo que ya se ganó, pero por ejemplo algo que se ventila mucho en tribunales es pelear una indemnización, entonces, o derechos que no se cumplieron dentro de la contratación laboral. Bueno, para eso pues existen las instancias de negociación, ¿verdad? ¿Cómo se resuelven estos conflictos? Voy a hacer un paréntesis ahí. ¿Cómo se resuelven estos conflictos con estos conflictos individuales? Bueno, veamos, por favor, jóvenes. Veo en el chat, ahorita leí, que no se escucha bien. ¿Qué escuchan ustedes? ¿Hay interferencia o algo? Porque yo ahorita ya no escucho interferencia del otro lado, pero no sé cómo me escuchan ustedes. Me da pena que no se esté escuchando lo que estoy mencionando. Se escucha como entrecortado. De manera limpia el audio. Pareciera como que a veces se corta un poco la señal. Sí, ¿qué será? No sé si se deba a la lluvia tan fuerte o algo, porque pues el equipo aquí indica que todo está operando bien. Permítanme, voy a hacer una prueba aquí de manera muy rápida y ustedes me cuentan. Bueno, ¿cómo estamos ahí? ¿Se escucha de una mejor manera, jóvenes? ¿O ahora no se escucha nada? Ay, qué pena. En realidad no que se estén recordando. ¿En qué consistirá?
les comentaba entonces, jóvenes, que haciendo un paréntesis, ¿verdad? Porque me voy a enfocar más a los conflictos colectivos, pero de manera muy rápida. ¿Cómo se puede resolver un conflicto individual en un centro de trabajo? Bueno, el conflicto se instaura de la naturaleza que sea, ¿sí? Y los primeros medios que tenemos es acudir al jefe inmediato superior para ponerle fin a la controversia. No se resuelve ahí, se termina la relación laboral y tenemos que acudir a otras instancias para que se resuelva el conflicto que ha surgido entre patrono y ahora un ex colaborador. Bueno, el primer lugar al que se acude, pues definitivamente es al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. De hecho, en el Ministerio de Trabajo se tiene que agotar la vía administrativa. ¿En qué consiste agotar la vía administrativa? Bueno, van a asignar el caso a la sección de conciliaciones, esa es la finalidad, ¿verdad? Donde están todos los inspectores de trabajo expertos en conciliación laboral, citan, ¿verdad? Generalmente hacen 3 citas a las 2 partes involucradas en el conflicto y de hecho desde la primera cita se busca llegar a un avenimiento entre las partes, ¿verdad? Establecer los derechos que se han adquirido, los que se tienen que cumplir, establecer los pagos que se tienen que realizar, pues en el 99% de los casos lo que se busca, ¿verdad? Son remuneraciones, pues definitivamente de carácter económico y si se logra ahí la conciliación y se llegan a los acuerdos, pues se levantan las adjudicaciones en el Ministerio de Trabajo. Una adjudicación son las actas que se levantan donde se hacen constar los acuerdos a los que llegaron las partes involucradas en el conflicto y luego ahí terminó el asunto, ¿verdad? Si no comparecen las partes, como les mencionaba, cosa que es muy frecuente, entonces se da la segunda citación, la tercera citación, y si aún no comparece una de las partes, entonces en ese momento se da por agotada la vía administrativa. ¿Y qué procede ahí? Se tiene la total libertad de acudir a la instancia judicial para resolver la controversia. Al decir que acudimos a la instancia judicial significa que tenemos que implementar, o en este caso presentar, una demanda de carácter laboral en el Juzgado de Trabajo y Previsión Social que corresponda y esperar a que se desarrolle un proceso ordinario laboral. En este caso, el proceso ordinario laboral, pues, se conforma por diferentes etapas, desde la presentación de la demanda. De hecho, el proceso ordinario laboral, jóvenes, tiene características muy peculiares, a diferencia de otros procesos que se desarrollan en otros escenarios de litigios jurídicos. Por ejemplo, en el proceso ordinario laboral, la parte demandante incluso puede presentar su demanda de manera verbal. O sea, se puede llegar al juzgado, no necesita el trabajador o la persona en el conflicto llevar un memorial. De hecho, la ley tampoco exige que se dé el acompañamiento del asesor jurídico en las actuaciones del proceso. Es permitido, pero no es obligatorio. Y como les comentaba, pueden ya las partes incluso y presentar su demanda de manera verbal. Claro que de esto, pues el secretario va a levantar un acta, ¿verdad? Para que conste, pues todos los actos en el expediente laboral que se apertura. Luego, por ejemplo, se dan las audiencias. De hecho, se tienen que correr las audiencias que determina la ley. Se presentan los medios de prueba establecidos. Y pues ya viene la parte donde el juez, conforme a las audiencias y a los medios de prueba presentados, pues tendrá que dictar una sentencia. Aún así, jóvenes, cuando el juez dicta una sentencia, todavía es susceptible a los medios de impugnación establecidos en las leyes, ¿verdad? El principal recurso a imponer, pues es un recurso de apelación. Esto definitivamente subirá pues a una sala de apelaciones donde los magistrados confirmarán, ¿verdad?, la decisión del juez, la revocan o la dejan sin efecto. Entonces, aquí vemos, pues, cómo se puede resolver un conflicto, pero en la vía judicial, ¿verdad?, de carácter individual. Ahora bien, los conflictos laborales de carácter colectivo, sí, básicamente son los que hemos trabajado para estas 2 comprobaciones de lectura, la huelga y el paro. Cuando está la amenaza latente de que estalla un movimiento de huelga o estalla la orden de un paro laboral, pues el Código de Trabajo determina los medios para poder resolverlos. Y tenemos 3 medios legales. El primer medio es el arreglo directo, que está contenido en el artículo 374. A partir
de esa instancia se pueden desarrollar las otras, que consiste en la conciliación laboral y en el arbitraje laboral. Bien, explicamos por favor en nuestro código el artículo 374, vamos a encontrar de que el arreglo directo es el medio a través del cual las partes involucradas en un conflicto buscarán, ¿verdad?, ponerse de acuerdo para ellas directamente, sin intermediarios, lograr resolverlo. En este caso, el arreglo directo es, me presento con la parte patronal, o la parte patronal, pues, crea el escenario para que se den los diálogos con las partes involucradas en el conflicto y empezamos a hablar, a negociar y a discutir cómo le podemos poner fin a la controversia o bien cómo evitamos que estalle un movimiento de huelga o un movimiento, o la orden de un paro laboral. Ahora bien, en el arreglo directo existe la posibilidad de invitar, de hecho la ley utiliza este término, a los amigables componedores. ¿Quiénes son estas personas en este proceso? Bueno, son personas que cualquiera de las dos partes en el conflicto pueden invitar, que son idóneas para que sean parte de la solución del proceso. Generalmente se pueden invitar inspectores de trabajo. A veces cuando el conflicto, en una de las partes del conflicto está una organización sindical, pues también las organizaciones sindicales cuentan con personas que son expertas en los escenarios de la negociación. Entonces se puede invitar a una persona para que, en este caso, propicie el escenario para resolver la controversia. Y también en muchos casos, jóvenes, aunque no lo crean, cuando los conflictos pueden ser sumamente delicados, ¿verdad?, se invitan a representantes de la Procuraduría del Procurador de los Derechos Humanos para que estén ahí atentos al diálogo y también en algunos casos puedan desarrollar los roles de conciliadores o de mediadores. Pero esto dentro del proceso del arreglo directo. Muy bien, por favor, ¿quién me apoya con la lectura del primer párrafo del artículo 374 del Código de Trabajo? Por favor, los escucho. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio de arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sesiones en forma atenta. Cuando así procedieren, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad que le sea posible. Muchas gracias, licenciado. Entonces, tomamos en cuenta, por favor, 3 aspectos de la lectura de ese artículo. Primero, si se dan cuenta ustedes, en la introducción del artículo es patrones y trabajadores, ellos dos nada más, por eso se llama arreglo directo. Tratarán de resolver las controversias que surjan. Siguiente aspecto, si consideramos prudente, podemos invitar amigables componedores, personas que definitivamente tienen que tener la característica de la neutralidad, ¿verdad?, o de la imparcialidad para poder ayudar a las partes a resolver el conflicto. Siguiente aspecto, los trabajadores se hacen representar por comités ad hoc o por grupos de trabajadores que estén empapados acerca de la naturaleza del conflicto. Si usted se da cuenta, acá vemos muchas de las etapas de la preparación de la negociación. O sea, yo mando o me representan como trabajador 3 trabajadores o determinamos el número que sepan de qué se trata el conflicto, ¿verdad? No puedo enviar a trabajadores que estén ajenos al conflicto o que tal vez no tengan la habilidad para presentar el conflicto y luego para proponer soluciones o aceptar soluciones o no tengan las facultades y el poder suficiente para aceptar una propuesta que pueda venir de parte del patrono o demás. Entonces, por eso se forman comités ad hoc
Ad hoc significa en este caso idóneos para desarrollar el proceso del arreglo directo para resolver el conflicto. Y el último aspecto, uno súper importante, cuando se da esta situación en los centros de trabajo, en las empresas, el patrono no puede negarse a recibir a los trabajadores debidamente representados, ¿verdad? Eso sí, no significa que en ese momento en que se haga la petición para sentarse a dialogar, se tenga que aceptar, sino que si no se puede en ese momento, la ley determina que se tiene que hacer a la mayor brevedad posible. Pero en este caso, la parte patronal sí no tiene ninguna opción. El conflicto está instalado, el medio que se va a tomar en cuenta para resolverlo es el arreglo directo, entonces tenemos que tener la apertura y de acuerdo darle cumplimiento, y por supuesto, darle cumplimiento a la ley con aceptar a las condiciones enviadas para instaurar en este caso las mesas de diálogo, ¿verdad? O el espacio para que se establezca el diálogo y poder resolver la controversia. Muy bien, artículo 375, estimados. ¿Qué pasa si en el arreglo directo pues llegamos a los acuerdos y a las soluciones y en una de esas logramos la negociación y se da el ganar-ganar para las dos partes? Bueno, la ley determina que tenemos que levantar las actas, así como se da en un proceso de negociación, levantar las actas y en este caso también se da un pequeño proceso de homologación. ¿Se recuerdan que la homologación consiste en que una autoridad competente le dé validez a los acuerdos a los que llegamos en los procesos de negociación? En este caso, la autoridad competente será la Inspección General de Trabajo. Tenemos que enviar en las actas donde están los acuerdos. El Código de Trabajo determina que la obligación del envío le corresponde específicamente al patrono, pero si el patrono no lo hace, pues desde luego los trabajadores pueden enviarlo o hacer llegar las actas a la autoridad de trabajo más cercana. En este caso, la Inspección de Trabajo lo que hará es verificar de que no se estén violando los derechos laborales mínimos y tampoco se estén restringiendo las garantías que las leyes laborales establecen en el país. Únicamente eso, verificará eso, y si los acuerdos son acordes a las leyes, pues van a otorgar la homologación o les darán la validez que corresponda y serán acuerdos totalmente ejecutivos en el centro de trabajo, donde se espera que ya no existan repercusiones del conflicto. Muy bien, entonces ahí tenemos el primer escenario para resolver el arreglo directo. Luego tenemos otros dos procesos, porque ya intervienen jueces más complejos. El proceso de la conciliación laboral y el proceso del arbitraje laboral. Muy bien, entonces quisiera por favor que otra vez me apoyen y alguien de lectura al artículo 377, primer párrafo, en donde tenemos definido el concepto de la conciliación laboral propiamente. ¿A quién escucho? Buenas noches, licenciada César Santos. Le saluda, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, licenciado? Lo escucho. Artículo 377 dice, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que, asimismo, designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente a referéndum. ¿Continúo? Hasta ahí, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, veamos, por favor, jóvenes. Tenemos el proceso de la conciliación, ¿verdad? En este caso, para que se desarrolle la conciliación, esto está regulado en unos artículos más adelante, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que se tiene que conformar un tribunal de conciliación. De igual manera, se tiene que conformar un tribunal de arbitraje. La conformación de los tribunales de conciliación y de arbitraje están regulados en el artículo 293 del Código de Trabajo. No vamos a leer ahorita el artículo, ni pido que vayan atrás a esos artículos, solo tomemos en cuenta que la conformación de los tribunales de conciliación y arbitrajes laborales son tripartitos, o sea, vemos la representación judicial, desde luego, es el que ejerce la dirección del tribunal, la representación patronal, porque se tiene que nombrar un representante de organizaciones patronales
con su suplente para que sea parte del tribunal de conciliación o de arbitraje, y desde luego se tiene que dar la representación laboral. Trabajadores generalmente representados a través de organizaciones sindicales con su debido suplente para conformar el tribunal, ¿verdad? Esto está debidamente regulado, la conformación del tribunal, el funcionamiento del tribunal, los cargos son públicos y de carácter obligatorio, o sea, se tienen que desempeñar y durarán en el puesto, en estos tribunales, de acuerdo al Código de Trabajo, el plazo de 1 año, ¿verdad? Son controlados y dirigidos definitivamente por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando ya estamos a las puertas de una conciliación laboral, el siguiente paso, pues, es la conformación del tribunal. Cuando se presenta, cuando ya está conformado el tribunal, pues, como leía el licenciado Santos, pues, se tiene que presentar un pliego de peticiones. Generalmente los trabajadores, ¿verdad?, son los que presentan el pliego de peticiones. Es un documento, ¿verdad?, le podemos denominar de esta manera, donde se exponen todas las solicitudes, ¿verdad?, con todos sus antecedentes, toda la exposición de motivos, lo que originó que está ahí el conflicto en ese caso, ¿verdad? Se hace una ilustración muy grande de lo que está pasando y de las demandas que se quieren obtener. En este caso vamos a leer, por favor, jóvenes, y eso sí me interesa mucho que lo resaltemos, ¿qué contiene un pliego de peticiones? Vamos al artículo 381 y alguien hace la lectura y lo voy a interrumpir un par de veces para subrayar por lo menos los aspectos más importantes que tenemos que tomar en cuenta en la presentación del pliego. ¿A quién escucho, por favor? Artículo 381, joven. Lo voy a leer yo, licenciada. Por favor, gracias, licenciado. El pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consisten estas y a quién o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores que la apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo en donde se ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos prestan sus servicios y el nombre y apellidos de los delegados y la fecha. Muy bien, hasta ahí, licenciado, muchas gracias. Entonces, como tomando en cuenta la lectura del licenciado Santos del Código de Trabajo, se dan cuenta que aquí nos plantean que en el pliego de peticiones lo primero que tenemos que exponer es la situación del lugar de trabajo y la controversia, ¿sí? Quiénes están ahí, quiénes están involucrados en el conflicto, cómo surgió el conflicto, cómo está afectando el conflicto, quiénes apoyan las peticiones o las demandas, ¿verdad? Todo se tiene que exponer, ilustrar de una manera muy amplia al Tribunal de Conciliación. Muy bien, en el segundo párrafo, ¿verdad? El juez, tenemos que indicar a qué juez se dirige, ¿verdad? Los delegados de la parte de las partes involucradas en el conflicto, desde luego los lugares para recibir todas las notificaciones que establezca el proceso y, ojo, ¿verdad?, cuando se instaura, en este caso, el proceso de conciliación, vemos que ya, si están siguiendo la lectura, en el segundo párrafo del artículo 381, se da la figura del emplazamiento. Seguramente los que tienen experiencia laboral en la administración pública han escuchado de que a veces las instituciones están emplazadas de manera laboral. ¿Qué significa esto? Como estalló un conflicto colectivo, en este caso los jueces o el tribunal tienen el control no de lo que pase en el centro de trabajo, pero de las decisiones que repercutan en los trabajadores sí se tiene el control. Por lo tanto, ustedes han escuchado, y como les decía, generalmente cuando se trabaja en el Estado, de que no se puede despedir a un trabajador si la institución está emplazada. Entonces, bueno, tiene una parte de verdad y otra parte tal vez es no completar el hecho de que no se puede afirmar absolutamente que no se pueda despedir. En este caso sí se puede dar la terminación de la relación laboral, pero el juez tiene que autorizar, dispensar que se dé la terminación pues de ese contrato o que se dé la terminación del nombramiento. Entonces ahí
cuando viene el emplazamiento sobre la institución, el juez sí tendrá el control sobre las decisiones que se tomen en relación a la continuación o a la terminación de los contratos vigentes en los centros de trabajo, ¿verdad? Ahí surgen protecciones para las partes involucradas en el conflicto y no es una cuestión fácil o práctica de decidir así arbitrariamente dar por terminado todos los contratos de trabajo si la institución o el centro de trabajo ya se encuentran emplazados, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta todas estas situaciones que nacen cuando ya se presenta el pliego de peticiones, se instaura el Tribunal de Conciliación y se inician las actuaciones, ¿verdad? Por motivo de tiempo no vamos a leer todos los artículos relacionados con el proceso de la conciliación, pero les voy a mencionar algunas de las generalidades, ¿verdad? O sea, los puntos más importantes de cómo se desarrolla este proceso. En el artículo 382 tenemos la designación, pues, de plazos para tomar en cuenta y conocer lo que se presenta en el pliego de peticiones, ¿verdad? Luego, en el artículo 383 está lo que les mencionaba de la constitución del Tribunal de Conciliación como tal. En este, jóvenes, aplican muchos principios que ustedes ya conocen. Se pueden presentar impedimentos para ser parte del tribunal, se pueden dar recusaciones o se pueden dar excusas por parte de los miembros del tribunal. Si ustedes se recuerdan, la recusación consiste en que podemos hacer un señalamiento, en este caso una persona que va a desarrollar la función de miembro del Tribunal de Conciliación, ¿verdad? Hacer señalamientos de que puede estar comprometida su imparcialidad o la neutralidad para resolver el proceso. Pero las recusaciones, recuérdense que las estudiamos cuando veíamos el nombramiento de los árbitros en el proceso de arbitraje. Podemos hacer señalamientos si hay relaciones de parentesco, relaciones de amistad, relaciones de negocios, de subordinación, que puedan, en ese caso, en los arbitrajes que podían comprometer la decisión arbitral. Lo mismo, y de hecho les dije, la referencia es lo que establece el sistema judicial, pues aplica, ¿verdad? Se da la recusación de los jueces, pero aquí también surge otra figura, el impedimento o la excusa que pueda presentar el juez. En este caso, los miembros del Tribunal de Conciliación, el Tribunal de Arbitraje Laboral, pueden manifestar que no son competentes o que no pueden por motivos, y aquí vienen los mismos motivos de la recusación, ¿verdad? Motivos de parentesco o demás, ser parte del tribunal porque tienen relación directa o indirecta con alguna de las partes involucradas en el proceso, y eso puede dejar a dudas sobre la imparcialidad para resolver el mismo. Entonces, se ventilan todas esas etapas, ¿verdad? O sea, se ventilan las excusas, los impedimentos, las recusaciones, y luego, pues, ya se instaura el proceso. El Tribunal de Conciliación escucha por separado a las partes, se permite, pues, la recepción de las pruebas que corresponda. Recordemos que tenemos ya el pliego de peticiones que soporta todo lo que ha pasado y nos expone todos los hechos acerca de la controversia, ¿verdad? Y luego, después de escucharse por separado, la ley sí establece que se escuche por separado a las partes, puede iniciar los procesos para que se dé, pues, la resolución, ¿verdad? O para que se pueda poner fin a la controversia. Sin embargo, aquí la palabra es clave, ¿verdad? En la conciliación, el tribunal, además de promover el diálogo, ellos tienen la facultad de proponer soluciones ecuánimes y lograr que las partes en primera instancia lleguen a la solución. Y si no, pues ellos determinar la forma o el procedimiento que conforme a la ley exista para que o no estalle el movimiento, o si estalla, pues tenga las características de ser una huelga o un paro justo y legal. Muy bien, vamos al proceso de arbitraje laboral. Como les comentaba en la video pasada, esto no lo podemos resolver con la ley de arbitraje que trabajamos en esa oportunidad, porque esa ley únicamente, pues, es para los procesos de arbitraje. Mencionábamos en su mayoría procesos de carácter mercantil, ¿verdad? O aquellos donde las partes tengan libre disposición para resolver su conflicto. Y se recordarán que ahí mismo en esa ley estaba la limitante o la exclusión que los arbitrajes laborales no competían, pues, a esa ley. Entonces, los arbitrajes laborales, pues, desde luego, están regulados en el Código de Trabajo, y la ley determina que el arbitraje procede de dos maneras. Vamos al artículo 397, por favor, jóvenes.
El arbitraje puede ser potestativo o puede ser obligatorio. Los arbitrajes potestativos pues son aquellos donde las partes, ellos deciden que van a utilizar el medio de arbitraje para poner fin a la controversia. En este caso, para que cese la huelga, para que cese el paro o para que no estallen. Y los arbitrajes obligatorios están regulados en el artículo 397, numeral 2, ¿verdad? Y estos se dan cuando ya la huelga fue declarada legal, ¿verdad? Y se busca este medio para ponerle fin al movimiento de la huelga. También el arbitraje es obligatorio en los casos donde van a estallar en huelga aquellos trabajadores que hablábamos al principio de la videoconferencia que tienen limitación para estallar en huelga, ¿verdad? Cuando van a estallar en huelga trabajadores de servicios esenciales, el arbitraje se vuelve obligatorio para resolver las controversias que originan que estalle este tipo de movimientos. De la misma manera se integra el tribunal de arbitraje, de la misma manera que el tribunal de conciliación, ¿verdad? Pero pues el arbitraje es un proceso un poco más complejo, de que por lo tanto lleva una serie más de etapas, ¿verdad? Que vamos a platicar un poquito, espero yo que nos dé tiempo en el foro para agotarlas, porque ahorita por razones de tiempo pues nos extenderíamos mucho. Muy bien, jóvenes, retomando el tema de la huelga y el paro, les quiero hacer algunas preguntas. Sí, bueno, lo de la huelga ya todos lo leyeron y como les comento, pues les fue muy bien en su comprobación de lectura en línea. Tenemos para este lunes resolver la segunda parte en relación al paro. Pero si ya han leído los artículos que mencionábamos del Código de Trabajo, quisiera que me comentaran, por ejemplo, quiénes, aunque sean trabajadores de los lugares o las empresas donde están estos movimientos, no se pueden ver afectados por los movimientos. Es decir, no pueden ser obligados a holgar o no se puede interrumpir el pago de sus salarios, de sus prestaciones, no pueden interrumpirse sus derechos laborales. ¿De qué grupo? Porque el código hace una mención especial de aquellos que no pueden ser afectados por las consecuencias principalmente económicas de este tipo de movimientos. ¿Alguien lo leyó o lo tiene en mente o quisiera aportar a qué trabajadores no se puede afectar con esto? Son los trabajadores de confianza, licenciada. Ah, ya, solo que ellos, eso es un punto muy importante, licenciada Santos. Los trabajadores de confianza, ¿en qué lado creen ustedes que están? O sea, son trabajadores también, pero en este tipo de procesos, ¿ellos de qué lado están? ¿Representan a qué parte? Si son trabajadores de confianza. A ver, recordemos cuando estudiamos de legislación empresarial, ¿recuerdan? Por ahí vimos un poquito el Código de Trabajo, artículo 4 del Código de Trabajo, representantes del patrono. Si alguien regresa desde el artículo 300 y tanto donde estamos al artículo 4, por favor, y le da una rápida lectura a los representantes del patrono. Representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre de funciones de dirección o administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel. Muchas gracias, licenciado Morazán. Entonces, los representantes del patrono o los trabajadores de confianza, como mencionaba el licenciado Santos, pues ellos ciertamente están dentro del conflicto, pero están del lado de la representación patronal. De hecho, a ellos son a los que vamos a ver, o si usted ya ha ocupado este tipo de puestos, entiéndase gerentes, directores, supervisores, pues nos toca, en este caso, estar ahí tratando de resolver el conflicto, ¿verdad? Generalmente son las personas que manejan de manera directa el conflicto porque son los que están directamente, ¿verdad?, laborando todos los días con los trabajadores y son los que están empapados de la controversia. Pero ellos están aquí en uno de los roles, definitivamente están. La pregunta que yo les hacía es, por ejemplo, a ver, si una huelga es declarada ilegal y es declarada injusta y aún así se deja de trabajar,
¿los trabajadores tienen que percibir los salarios, sí o no? Por el tiempo que no trabajaron. ¿Perciben salarios, sí o no? Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. No, de acuerdo a lo que explica en uno de los artículos, dice que si la huelga es declarada ilegal, pues no se les reconocerá ninguna remuneración, e incluso a las personas que hayan trabajado tampoco se les pagará doble, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, licenciado Walter. Entonces, si es ilegal y si es injusto el movimiento, no se tiene que percibir remuneración. Contrario censo, si es legal y si es justo, se percibe lo que se denominan salarios caídos. O sea, no se trabajó, el movimiento era justo, era legal. Tengo, por ejemplo, caso patronal, tengo que pagar los salarios aunque se haya holgado, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay un artículo que menciona, no se puede afectar a este grupo de trabajadores, aún así el movimiento sea ilegal e injusto, o sea, no tenga que pagar salarios caídos, es más, pueda dar por terminadas las relaciones contractuales, pero hay un grupo donde, aunque ellos no estén ahí, tienen que seguir percibiendo sus salarios normales y no se les puede obligar a que sean parte del movimiento. Alguien por ahí ya leyó ese artículo. Es que eso creo que ahorita lo van a leer cuando se preparen para la comprobación del paro. ¿Alguien va a estar, perdón? Bueno, entonces les comentaba, no pueden jóvenes aquellos trabajadores que estén percibiendo ingresos porque estén suspendidos por incapacidad, por enfermedad o por maternidad, ¿verdad? Ellos están vigentes sus contratos laborales, pero no están prestando en ese momento su trabajo. Es más, están en una condición donde las medidas de protección al salario deben ser más rígidas y no se puede interrumpir, ¿verdad?, el pago de las prestaciones que la ley establece. Muy bien, chicos, entonces creo que estamos finalizando ya nuestra video, estamos llegando al tiempo. Tenemos una video más programada para las conclusiones finales del curso, igual que un foro más para las conclusiones finales. Avanzamos en nuestra última semana el lunes 3 de junio. Ese mismo día tienen para enviar su segunda comprobación de lectura. Con eso se dan cuenta ya en su GES que estamos completando nuestra zona con nuestra comprobación de lectura 2, que está para el lunes. Ya solo nos quedarían pendientes los 2 últimos foros y nuestro examen final y completamos nuestra zona y el curso. Se ve muy bonito en el GES con todo en el color, permítanme, se me fue ahorita el color, cuando sale pendiente y cuando sale evaluado. Se ve muy lindo cuando ya todo esté evaluado, ya lo pueden verificar, gracias a Dios, todas las zonas están completas al día de hoy. Por ahí he recibido algunos correos electrónicos con algunos conflictos, ¿no? Con algunas situaciones de que se envió mal una tarea o se están enviando fuera de tiempo. Eso es totalmente válido, lo pueden enviar, ¿verdad? Ya di respuesta a algunos, si no he contestado alguno, por favor me lo pueden enviar nuevamente. Voy a tener presente la corrección con los puntajes que proceda de esos trabajos. Y estamos entonces, jóvenes, con eso los sigo saludando en el chat, también en el chat del teléfono, ¿verdad? Es un medio muy directo para estar conectados en el curso. Los sigo saludando en el foro y también recuerden que tenemos el foro de dudas para pues cualquier circunstancia que pueda surgir en relación al curso. Les deseo la mejor de las noches. Cuidado con la lluvia, con los tráficos, que estén muy bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer antes de que cerremos esta charla? Yo tengo una licenciada. Ya. En la conciliación laboral es el artículo 377, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí usted habló de la comisión tripartita. ¿Será que usted es tan amable de repetirme los significados en la comisión? Sí, solo que no es comisión tripartita, sino una representación tripartita en la conformación del Tribunal de Conciliación, porque si nos quedamos en comisión tripartita, eso se refiere a las comisiones revisoras del salario.
Ese es el término que utiliza el código. La comisión tripartita del salario es representación estatal, representación trabajadores y representación patronal. En este caso hacía alusión al término tripartito porque el tribunal que se integra para desarrollar el proceso de conciliación es tripartito también. Tenemos la presencia del juez, ¿verdad? Tenemos la presencia de los representantes de los trabajadores organizados y tenemos la presencia de la parte patronal. O sea que estas tres partes conforman el Tribunal de Conciliación y los tribunales de arbitraje. Ya para que usted lea despacito, en el artículo 293 del Código, que no tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita de la solución de la controversia, sino ahí está regulado cómo se conforman los tribunales. Pero ese artículo es parte de el tema que regula el Código de la conformación de los juzgados de trabajo y previsión social y los tribunales de conciliación y arbitraje laboral. Ahí están descritos como le estoy mencionando. ¿Alguna otra duda? Licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches. Una preguntita en relación a un párrafo que menciona en el artículo 239 de la huelga ilegal. Dice, Diga. es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238. Mi pregunta es, como ese artículo ha sido derogado, ¿eso no deja una laguna en la ley? No, porque después usted encuentra en los artículos siguientes, ¿verdad? 241 y demás, para que la huelga se considere legal, ¿verdad? Por lo tanto, si no se cumplen esos parámetros, ¿perdone? Pero el 241 habla de la huelga legal. Exacto. Pero yo le decía, como menciona que la huelga ilegal es la que no llena los requisitos del establecido en el 238. Ya, pero la relación que le mencionaba es que si no se cumplen con los parámetros que determinan que una huelga sea legal, estamos entonces ante la situación de una huelga ilegal, ¿verdad? O sea, ¿qué la hace ilegal? No cumplir con lo que establece el Código de Trabajo y no haber adoptado los procesos de conciliación que establece el mismo Código. Ah, ok. Sí, sí. Ajá, o sea, tenemos, están los parámetros para que sea legal. Si no se cumplen, adquiere el calificativo de ilegal. Sí, pues, claro. Ok, le agradezco. Para servirle, licenciado, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que ya no hay. Muy bien, estimados alumnos, les deseo la mejor de las noches, que Dios los bendiga a todos y seguimos en comunicación en el curso. Fue un gusto saludarlos a todos. Adiós. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, compañeros. Buenas noches a todos. Noches.